Buenas tardes, hoy en Entrevistas de Interés, yo y mi amigo Pelocho vamos a hacer una entrevista a Respechuchu. Buenas tardes, Respechuchu. Buenas tardes. Hoy, Respechuchu, tenemos muchas preguntas para hacerte y vamos a empezar por la primera. ¿De dónde proviene tu nombre, Respechuchu? Bien. ¿Qué significa? Sí, Respechuchu nació en el 2011. Yo estaba en un bar tomando cañas con unos colegas cuando en la mesa de atrás mío, había otra gente como nosotros tomando birras con sus colegas. Empezaron a hablar mal de un compañero de trabajo. Empezaron a hablar mal, criticar, básicamente meter el dedo en la llaga y criticar. Y no sé, a mí me cogió como algo dentro que me hizo que me pusiera en pie y fuera a esa mesa. Y cuando estuve ahí, algo también nació dentro de mí que hice... Respecta y no judges. ¡Arriba! Y ahí ya hago y me voy. Y me fui. Respechuchu, ¿cuáles son tus superpoderes? Puedo captar el criticandeo. Eso yo lo capto. Aunque esté a kilómetros, yo he sido capaz de tomarme un bus. O sea, El concepto es criticandeo. el criticandeo tengo las orejas y me ponen... Y ahí capto la sonoridad del criticandeo. El criticandeo entra, se aloja, sale y... ¡Samurai! ¡Ya! ¡Pom, pam, pom, pom, param, pom, 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 param, pom, 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 pam, 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 param, pam, pam! Me comunico. Respechucho, como sabes, todos los superhéroes tienen alguna debilidad. Superman tiene kriptonita. Es verdad. Spiderman tiene esos dolores de cabeza, ¿no? Sí. Hay gente que dice que tú también tienes una debilidad. Bueno, yo no le llamaría debilidad, le llamaría contrapoder. Es como una cosa es un poder y esto es el contrapoder, lo que está del otro lado, ¿no? No es que me guste realmente, pero... No sé si... No te acabo de entender, por ejemplo, Respechucho. te hago así. ¡Sa, sa, 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 sa! Vamos, que soy cleptómano, que yo robo. Robo Sí, cosas, había... hurto, ya, hago hurto, o sea, yo robo, soy cleptómano, sí. pero lo podríamos llamar debilidad. Bueno, yo prefiero que sea contrapoder. Contrapoder. Sí, porque yo me estoy trabajando, estoy en el psicólogo, bien. Bueno, estoy trabajando en ello. Es un contrapoder. Contrapoder. Sí, Contrapoder. lo he entendido, Respechucho. ¿Cómo haces para que la gente no te reconozca? ¿Cómo haces para que tu identidad quede oculta? Pues con el antifaz. Yo salgo caminando por la calle tranquilamente y cuando escucho el criticandeo, y ya estoy. Y ya está, y así nadie jamás me ha visto, nadie, nada. Y nadie sabe quién eres. No, imposible. No, es imposible. Nos han mandado una foto donde se te ve con el mismo, bueno, uniforme, llámalo camisa, pero sin antifaz. Esta foto, mira. ¿Eh? Bueno, se parece mucho a mí. Sí, se parece. No me lo acabo de creer que sea yo, no me lo acabo de creer, pero se parece, sí. Tenemos otra fotografía que nos han mandado en que realmente se ve que eres tú, o sea, mírala, tiene la misma nariz, la misma boca, o sea, eres tú. Respechuchu es Nicolás Carvajal. Respechuchu, vamos a terminar la entrevista. Muchas gracias por todo. ¿Quieres decir alguna última palabra a los espectadores? Respecta
y no chuchis. Respect, Chuchu. Muchas gracias, Respechuchu, y hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente entrevista de interés.